Noches, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar para honrar la puntualidad de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es César Solís. Yo soy coach empresarial y coach de vida. Y pues estamos aquí cada semana buscando lo que aparece como meta ahí en la pantalla, que es agregarle valor a las personas. Y esa es la meta con estas masterclass que estamos dando cada semana, que estamos tratando de ver cómo le agregamos valor a las personas para enfrentar los retos que estamos enfrentando todos cada día en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra vida personal, en nuestra familia. Y esa es la meta del día de hoy. Con esta masterclass, el poderles agregar más valor a la vida de ustedes, que se puedan llevar ideas, se puedan llevar herramientas que les sirva para seguir creciendo y seguir avanzando. 3 instrucciones sencillas. Les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan distracciones. Segundo, que tengan donde tomar notas para poder aprovechar al máximo la masterclass, porque cuando uno escribe, retiene mejor el conocimiento y se va a poder recordar de las cosas que quiere aplicar. Y lo tercero es que vamos a tener en silencio todos los micrófonos para que no haya ninguna distracción ni interrupción, y al final ya los vamos a abrir para que ustedes puedan participar, puedan hacer preguntas, comentarios, qué ideas se llevan, que los retó, que los inspiró. Entonces esas son las 3 instrucciones sencillas que siempre damos. Y vamos a iniciar, y yo siempre empiezo con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque cuando uno recibe una capacitación, una enseñanza, un entrenamiento, uno siempre piensa en otras personas y uno dice, ojalá aquí estuviera mi hermano o estuviera mi jefe o mi compañero, mi amigo. Y qué bueno que pensemos en los demás, y si quieren los invitan para la próxima, pero que hoy se puedan enfocar en ustedes. ¿Qué cambio puede producir lo que van a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Yo leí hace como 3 años una frase que me gustó mucho, que decía que nuestro nivel de aprendizaje debe ser igual o mayor a la velocidad del cambio que estamos viviendo. Y todos estamos conscientes que estamos en tiempos de cambios muy rápidos, y es donde tenemos que estar en un constante aprendizaje. Hay que aprender, desaprender y reaprender. Entonces, que ustedes hoy se puedan llevar ideas, que se puedan llevar algo que siga generando esos cambios que ustedes necesitan en su vida. Entonces, vamos a entrar de lleno, y a mí me gusta siempre empezar con preguntas, y aquí los quiero retar con 3 preguntas. La primera es: ¿cómo me siento después de estos 2 años de cambios impuestos? Y hemos estado metidos en una especie de licuadora, en una sacudida de muchas cosas impuestas, pero lo que vamos a aprender el día de hoy es que pueden pasar muchas cosas, pero la gran diferencia es cómo respondo yo a lo que está sucediendo. ¿Qué he aprendido en estos últimos 2 años? Que esto fue a nivel global, todo lo que ha estado pasando en el mundo, pero realmente la vida así es. La vida puede cambiar de repente, y es donde yo tengo que tener realmente un plan y estar desarrollando lo que vamos a aprender el día de hoy. Lo segundo es que necesito aceptar, porque realmente yo veo, observo en las empresas que trabajo, con los clientes que trabajo, con amigos, con personas que conozco, que una gran parte siguen en un modo de negación, en un modo de evasión, de realmente tomar responsabilidad de su vida, y siempre la culpa la tienen todos los demás. La tienen los gobiernos, la tiene la economía, la tiene mi jefe, la tiene la empresa donde trabajo, la tiene mi pareja, y realmente nadie quiere tomar, o una gran mayoría no quieren tomar responsabilidad de las cosas que uno tiene que aceptar para poder cambiar y poder avanzar. Y la tercera pregunta es: ¿dónde estamos hoy? Cada uno de nosotros, ¿dónde nos encontramos hoy en nuestra vida? ¿Ya tenemos un plan que hemos desarrollado durante estos últimos 2 años de pandemia, o seguimos en modo de piloto automático, en modo reactivo, solo reaccionando a cada noticia mala, solo consumiendo noticias negativas todos los días, solo quejándome? O sea, ¿dónde estoy el día de hoy? Entonces, yo quería empezar con estas 3 preguntas para que realmente nos sacudiéramos un poco, y eso haga que tomamos autoconciencia de lo que vamos a poder aprender el día de hoy. Y algo que nos sirve siempre es ver algo que sucede en lo que es un duelo, pero también en una crisis o en un cambio de vida. Y son estas etapas que uno debe analizar, y sirve para ubicarse. Bueno, ¿dónde estoy yo? Cuando sucede un cambio repentino en la vida de uno, cuando de repente viene una crisis, suceden estas etapas.
La primera es el shock emocional, donde recibimos el golpe del cambio, de repente la pérdida de un ser querido, de repente la noticia de una enfermedad, de repente el despido, de repente mi negocio que quiebra, de repente mi matrimonio que está tambaleando, de repente la noticia de que un hijo está pasando por una situación complicada. O sea, viene el shock emocional. De ahí se entra en una etapa de negación y de rechazar la noticia. De ahí se pasa a la etapa de enojo o enfado, después en la etapa de miedo porque hay una incertidumbre de qué va a suceder, qué va a pasar con el futuro. Y muchos caen en el tema de la depresión, ¿verdad? Donde uno, realmente la depresión es cuando realmente uno siente que las cosas no están bajo control de uno y de cómo uno quisiera que estuvieran. Pero para poder avanzar en estas etapas, ustedes ven ahí, está la parte de la aceptación, está la parte del renacimiento y es donde uno logra el equilibrio emocional. Ahora, si ustedes ven, es normal pasar en cada etapa. Ahora depende de mí cuánto tiempo me voy a tardar en cada etapa. Y esto se aplica a lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años o puede pasar a la situación que estén viviendo ustedes esta semana en una situación complicada que se acaban de enterar. Pero la parte clave para poder salir está en la aceptación. Por eso es que ahí decía una pregunta, ¿qué necesito aceptar? Pero como les digo, hay muchas personas que siguen en negación, siguen en evasión de su responsabilidad, de qué pueden hacer con su vida, y por eso es que siguen en un modo reactivo, siguen enojados. Vemos la crisis que hay a nivel de salud mental en todo el mundo. La gente anda muy reactiva, lo vemos en la calle, lo vemos en los supermercados, en las empresas, la gente está reactiva porque realmente no aceptan los cambios que están sucediendo, ni siquiera toman responsabilidad de qué plan tienen que desarrollar en su vida para poder aprender a crecer en medio de estas situaciones. Y eso es parte de haber hecho esta masterclass para poder ayudar y tener herramientas que nos ayuden a poder aceptar y renacer nuevamente y ir logrando ese equilibrio y entrenamiento emocional. Y por eso es que la masterclass se llama Renacer, y es cómo nosotros desarrollamos un atributo que todos traemos desde que nacimos, pero la mayoría no lo desarrollamos y es un músculo que hay que desarrollar. Y quiero leerles este párrafo de un libro de un psiquiatra que se llama Jorge Bucay, que les recomiendo todo lo que puedan leer de él, es excelente, y también los videos que él tiene. Pero miren lo que él dice, miren, este es una especie de poema que se llama Destino. Camino que transitaremos uno por uno, sin embargo, hay algunos caminos que forman parte de todas las rutas trazadas. Caminos que no se pueden esquivar, caminos que habrá que recorrer si uno pretende seguir, caminos donde aprenderemos lo que es imprescindible saber para acceder al último tramo. Entonces ahí vemos que realmente si queremos llegar a nuestro destino vamos a tener que atravesar valles, vamos a tener que atravesar esos lugares que a veces sacan los fantasmas, sacan los miedos, sacan nuestras debilidades, pero la última frase es la que a mí me gusta, caminos donde aprenderemos lo que es imprescindible saber para acceder al último tramo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender en cada etapa de mi vida? Yo, desde hace muchos años, fui desarrollando algo que para mí es parte importante y es que todo lo veo como un entrenamiento. Cada etapa en la vida, si es algo muy bueno, es un entrenamiento. Si es algo malo, también es un entrenamiento porque me está preparando para el siguiente nivel o para el siguiente tramo del camino. Y muchas veces la expectativa en nuestra vida es que todo va a ir re bien, que todo me va a ir re bien, no voy a tener ninguna dificultad, nunca me voy a enfermar, nunca se van a morir mis seres queridos, nunca va a haber una crisis económica. Eso es lo que quisiéramos todos. Pero la vida, una vida plena, siempre va a tener retos. Y por eso es que ustedes ven, cuando en un monitor cardíaco se ve la línea recta, ¿qué significa? Que la persona murió. Pero cuando tiene esos movimientos, es que la persona está viva. Igual, si nosotros queremos tener una vida realmente plena, van a haber momentos de valles, de alturas, pero depende cómo yo vea esos momentos y cómo los aproveche, es lo que realmente va enriqueciendo mi vida. Y como decía William Shedd, en un muelle los barcos están muy seguros, pero los barcos no fueron construidos para estar en un muelle. Fueron construidos para navegar y van a tener que enfrentar tormentas, están construidos para adaptarse a tormentas, a olas grandes.
pero para eso fueron construidos los barcos y nosotros igual, para enfrentar la vida, para enfrentar cada reto que venga, pero eso depende de cómo me estoy preparando yo. Y el tema de hoy, el tema principal, el tema medular de esta Masterclass Renacer es el tema de la resiliencia, que tal vez ustedes lo han escuchado desde hace algunos años, se puso mucho de moda, se habla en las empresas y que ahora realmente se necesitan más líderes resilientes. Y saben que un estudio decía que el 86% de los gerentes consideran que se necesita una cultura resiliente y se necesitan líderes resilientes, pero en la práctica solo más o menos un 24% lo están desarrollando, el resto no. Y en nuestra vida, este es un atributo que todos traemos desde que nacemos. Traemos la resiliencia dentro, pero es un músculo que hay que desarrollarlo. Yo hasta hace 9 años no sabía ni siquiera qué significaba la palabra resiliencia. Y la escuché la primera vez escuchando un podcast de un grupo que se llaman Navy SEALs, que ahí les voy a comentar un poco en un momento. Y al escucharla me llamó la atención y empecé a investigar, bueno, ¿qué es la resiliencia? Y al ver el tema de la resiliencia, empecé a investigar y primero lo descubrieron en los metales, cómo el hierro lo someten a una temperatura altísima y tiene la capacidad que se adapta, es flexible y se vuelve más fuerte, se vuelve en acero. Pero después los psicólogos descubrieron que los seres humanos traemos esto, traemos este atributo adentro de nosotros. ¿Y qué es la resiliencia? El concepto es, ser resiliente significa que pese al dolor y las circunstancias adversas, una persona es capaz de seguir con su vida sin perder el control o sentirse desbordado o incluso empezar de nuevo, recuperarse aun cuando todo ha salido mal. Eso es un concepto de una persona resiliente y una palabra clave ahí es recuperarse, es volver a recuperar nuestra forma, nuestra esencia, nuestra identidad. La resiliencia es una capacidad que siempre nos va a orientar al futuro, a la esperanza y a la fuerza. A pesar de lo que estemos viviendo, una persona resiliente sabe que va a salir adelante, no importa lo que esté viviendo, va a salir adelante y va a salir más fuerte y siempre nos va a orientar a tomar acción y no a quedarnos paralizados, sino que una persona que desarrolla este músculo, este atributo de la resiliencia, siempre sabe que va a tomar acción, no se va a quedar paralizado. Entonces, hoy vamos a aprender cómo desarrollar más y cómo identificar este atributo en nuestras vidas. Y como les digo, yo lo aprendí la primera vez de este equipo que son los Navy SEALs, que es un equipo élite de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos. A nivel de Guatemala son como los caiviles, pero ellos a nivel de operaciones pues son considerados la fuerza élite número 1 de operaciones especiales. Ellos son los que les tocó ir a cazar a Bin Laden. Y yo empecé a aprender de ellos hace 9 años, la mentalidad que ellos desarrollan, cómo es que se preparan, y lo he podido enseñar en empresas, a gerentes, a emprendedores, pero ellos tienen que pasar 6 meses de pruebas y de entrenamientos para graduarse como un Navy SEAL. Ahora, dentro de esos 6 meses, hay una semana, que es la cuarta semana, que se llama la Semana del Infierno. Y esa semana empieza el domingo en la noche y termina el sábado de la otra semana. Son más o menos 153 horas en las cuales solo pueden dormir 4 horas. O sea, los llevan al cansancio extremo, físico y emocional y mental. Pero les menciono esto porque ahí fue cuando yo escuché la palabra resiliencia, porque ellos decían que es la única prueba que ellos tienen física para poder medir quién tiene resiliencia y quién no la va a tener. Ahí entran hombres muy preparados físicamente, pero que la mayoría en la segunda noche, tercera noche, tiran la toalla, renuncian. Y está comprobado que los que logran pasar la semana del infierno, el 90% fue mental y emocional, no fue tanto físico. Entonces ahí fue donde a mí me llamó la atención. Ellos tienen este lema, lo pueden buscar en Google, cuando ponen Navy SEALs, tienen este lema que es el único día fácil fue ayer. Y yo cuando he compartido este lema, mucha gente lo toma como por el lado negativo. Ala, si ayer estuvo duro, hoy viene peor. No significa eso, sino que ellos tienen la mentalidad y el estilo de vida que cada día se preparan
porque no saben si mañana viene un nuevo reto. Primero, eso es mejora continua. Los mantiene fuera de su zona de confort, pero saben que eso es lo que necesita una persona resiliente. Yo no me voy a volver resiliente leyendo un libro de resiliencia, no me voy a volver resiliente escuchando una conferencia, no. Es en la práctica diaria, como vamos a aprender hoy, que yo realmente me vuelvo una persona resiliente. Y es donde un ejemplo que tenemos son las hormigas. Las hormigas son ejemplos que Dios nos dejó para ver seres que son resilientes. Ustedes ven una hormiga, primero puede cargar 10 veces su peso, pero cuando una hormiga lleva comida y ustedes le ponen la mano si está subiendo una pared, la hormiga no se vuelve reactiva y se suicida. No, la hormiga busca cómo bordear, cómo subir nuestra mano, cómo mordernos, pero va a regresar y ve cómo seguir avanzando. Entonces, es un ejemplo de resiliencia también. Y como decía Marco Aurelio, el emperador romano, el obstáculo a la acción genera acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y los estoicos, que era una filosofía antigua que todavía se practica mucho, también enseñaban mucho el tema de resiliencia y es a nivel diario. En cada situación de mi vida yo puedo estar desarrollando ese músculo y volver una persona que tiene un desempeño óptimo. ¿Por qué? Porque cada día me estoy preparando para saber responder a la siguiente situación, a la siguiente situación y a la siguiente situación. Eso es lo que nos desarrolla cuando nos volvemos una persona resiliente. Ahora, yo aquí les traigo un ejemplo bien interesante para que ustedes vean, todos enfrentamos retos, todos, algunos más duros que otros, pero quiero que vean el ejemplo de una mujer que está aquí, que se llama Dolores. Y ella ha enfrentado varios retos en su vida, pero la gran diferencia es cómo responde a estos retos. Entonces, pongamos mucha atención a la vida de Dolores. Son las 5:30 de la mañana. Estoy en Shirley, Nueva York, y esta tienda es el epicentro del café de los 7-Elevens. El café es un gran negocio para nosotros. Vendemos 1 millón al día. Hola, Dolores. ¿Eres Dani? Hola, soy Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es para mí? Póntelo, por favor. Esta tienda vende más de 2.500 cafés al día, más que ninguna otra del sistema. Así que he venido a aprender cuál es su secreto. La ubicación, los empleados, el tipo de café. Tengo que averiguar qué hace que el negocio del café sea tan bueno para poder compartirlo con otras tiendas. Vale, te tengo que enseñar la tostadora. Tengo que aprender todo el programa. Vamos a hacerlo fácil. Buenos días, Vinny. Buenos días, Dolores. Vamos a quitar esto y a tirar los filtros. Hola, Eugene. Buenos días. Buenos días, Dolores. Toma, puedes tirar esto. Buenos días. Buenos días, Donny. Vaya, ¿conoces a todo el mundo? Bueno, llevo mucho tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 18 años. Caray. Oye, podrías hacer esto. Vale, parece que sería más fácil si hubiera un grifo aquí. Tú sueñas, cielo. Un grifo aquí. Es nuevo y ya tiene esas ideas. Buenos días. Esta tienda siempre está llena y me daba un poco de miedo empezar, pero en cuanto conocí a Dolores me hizo sentir mucho mejor. Puedes empezar con ese. Vale, no la quiero defraudar. Se complica la cosa. No ha visto nada aún. Empieza la hora punta. Dani, hay clientes detrás de ti. Perdón, lo siento, señor. Dani, este se puede cambiar. Tienes que sacar el otro antes. Oye, ¿dónde has estado? Dani, necesito uno normal de vainilla. ¿Dónde está? Encargarse del café en la tienda es desafiante y desbordante. Hay que interactuar mucho con los clientes. Tienes que mantener el café bien. Hay mucho que aprender. Vaya, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo ha pasado eso? Madre mía. Bien por decirlo en alto. Ocúpate de los clientes. ¿Dónde está? Dani, has metido la pata. Sí. Sí. Has puesto el de vainilla francés por el descafeinado con leche. Sí, es verdad. Vale, esto ya no puede ser. No está bien. Dani va un poco lento hasta que coja el ritmo de las cosas. Está sorprendido por la cantidad de café que vendemos. Hombre, Russell,
Te tengo que dar. Sabes que te tengo que dar. Dolores conoce a todos los clientes, se sabe sus nombres. Es como la madre o abuela de todos. Hola, mamá. Hola, Nicky. ¿Es tu hijo? No, es un cliente. Uno de los pesados. Su actitud es animada y positiva. ¿Desde hace cuánto conoces a Dolores? 20 años ya, somos muy amigas. Es muy humilde, vale mucho. Tiene 5 hijos. ¿En serio? Sí, y solo tiene un riñón. Va a diálisis 2 veces a la semana. ¿Dolores? Lunes y viernes, sí. Y no deja que sus hijos donen porque teme que les pase algo y solo tengan un riñón. Enterarme de lo de Dolores me afectó bastante. Parece tener tanta energía y es tan positiva con las cosas teniendo un problema tan grave de salud. Es sorprendente. Oye, Dolores, ¿Sí? me ha dicho Susan que vas a diálisis. Sí. ¿Cómo lo compaginas con esto? ¿No te cuesta? Es un proceso. Estoy esperando donante. Dolores, ¿Sí? eres increíble. No, no lo soy. Tener a una persona como Dolores aquí hace que me sienta muy bien. Hola, buenos días, Tom. Por eso vendemos 2.500 cafés al día, no porque tengamos un café genial, sino porque tenemos a Dolores ahí. Espero que no fuera una prueba para Dani porque es un poco lento. Pero en una tienda más pequeña, con un volumen menor, creo que sería capaz de hacerlo. Buena suerte, Dani. Quería que vieran este video. Dolores es un ejemplo. Yo creo que todos conocemos a personas como Dolores. Dani, este CEO, este director de esta corporación, se impactó tanto con la historia de Dolores que él le consiguió el donante para que le pudieran hacer el trasplante de riñón y le regalaron una tienda a ella para que ya no tuviera que preocuparse. Pero aquí vemos el ejemplo de que a pesar de lo que ella estaba viviendo, la actitud era diferente. Y esa es la verdadera actitud, el saber cómo responder a la vida a pesar de lo que estamos viviendo nosotros. Y por eso es que 10% es lo que nos sucede, pero 90% es cómo respondemos a lo que nos está sucediendo. Cambios siempre van a haber en nuestra vida, situaciones a veces complicadas, para unos más complicadas que otros van a venir, de eso se trata la vida. Pero cómo yo responda, de eso es lo que tenemos control. Yo no tengo control de lo que está pasando afuera, de la economía, de la gasolina, de una guerra, de que se va a escasear el alimento. De eso no tengo yo control. Cómo yo responda es lo que realmente tenemos que desarrollar. Y es parte de ser una persona resiliente. Y ahí es donde uno debe escoger, o sigo siendo una persona víctima, evado mi responsabilidad, niego lo que está sucediendo, no lo acepto, o me vuelvo una persona victoriosa, que va ganando cada día sus batallas, va ganando cada día sus retos. Y ahí es donde vamos a ver primero qué características tiene una persona resiliente. Y de ahí vamos a aprender 9 cosas que nos pueden ayudar, 9 cosas prácticas para ir desarrollando cada vez más este músculo de la resiliencia. La primera característica es que las personas resilientes pueden identificar las causas de las dificultades, permitiéndoles evitar en el futuro. ¿Esto qué significa? Cuando algo sale mal, cuando se fracasa, cuando hay un error, cuando algo falla, tienen esa conciencia de identificar cuál fue la causa y asumir la responsabilidad para que no se vuelva a repetir. Y eso los hace que vayan creciendo y que se vuelvan más fuertes. Segundo, pueden controlar sus emociones ante situaciones adversas y son capaces de mantener la cordura. Tercero, saben controlar sus impulsos y su conducta en situaciones de alta presión. Les voy a contar, yo nunca pensé ser una persona resiliente, pero he tenido que enfrentar en los últimos años situaciones en las que ahí se empezó a manifestar ese músculo que ya se venía desarrollando, pero que tenía que ponerlo en práctica, y era exponerme a situaciones adversas y tratar de controlar mis emociones aún en situaciones de alta presión. Son personas optimistas, tienen una visión positiva del futuro y tienen la capacidad de controlar el curso de sus vidas aún sin caer en irrealidades, porque muchas veces el positivismo extremo hace que se evada la realidad. No, una persona optimista acepta que sí, está complicada la situación, pero siempre tiene una visión positiva de que el futuro va a cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para que ese futuro empiece a cambiar? 5, son personas empáticas.
Una persona resiliente es una persona que siempre tiene empatía por los que están pasando una situación complicada, difícil, y ve la manera de cómo ayudarlos. No solo tiene simpatía, sino que también es empático y trata de entender y ver cómo puede apoyar a otra persona porque se pone en los zapatos de las otras personas. Y 6, tiene esa capacidad de ir en busca de nuevos caminos, retos y relaciones para ser más exitoso y lograr la satisfacción en sus vidas. Entonces, una persona resiliente siempre está abrazando la incomodidad, es una persona que se está retando constantemente a salir de la zona de confort, y eso es lo que lo va haciendo fuerte, porque dentro de la zona de confort no crecemos, dentro de una zona cómoda no avanzamos, y por eso es que se está creando unas generaciones muy débiles. Escuchaba un dato hoy muy interesante que los psicólogos ya empezaron a medir que los 18 años de un joven actual son el equivalente a 12 años de un joven de hace 20, 30 años. O sea, para que veamos el nivel de madurez que puede llegar a tener en este momento un joven de 18 años, es lo que tenía un jovencito cuando tenía 12 años. O sea, estamos mal realmente en la crianza, se están formando hijos débiles, generaciones débiles que no son resilientes. Y por eso es que dicen que ahora hasta la etapa de madurez, antes era 18 años. Ahora se está corriendo y calculan que una persona, un hombre, una mujer, madura más o menos entre 25 a 30 años. O sea, imagínense eso. O sea, vamos muy atrasados, pero es porque todo se ha tratado de proteger, de cuidar, de evitar la incomodidad. Y no, parte de la vida es abrazar la incomodidad, abrazar los retos, y eso nos va haciendo fuertes. ¿Para qué? Para enfrentar cosas como las que hemos estado viviendo en los últimos 2 años. Entonces vamos a aprender cómo lograr desarrollar esta resiliencia 2.0, porque así como el diamante es un carbón, es un pedazo de carbón que fue sometido a presión y a calor, y de eso salió esa piedra preciosa, igual en nosotros. En la medida que nosotros abracemos la incomodidad, que nos retemos a hacer cosas fuera de nuestra zona de confort, vamos a ir entrenando nuestra resiliencia para que cuando vengan retos difíciles, sepamos cómo ir respondiendo a esas situaciones y podamos seguir creciendo y recuperarnos aún de un golpe fuerte. Ahora, hay un tipo de mentalidad que se ha desarrollado mucho ahora, que es la mentalidad frágil. Cualquier cosa los quiebra, cualquier cosa los bota, cualquier cosa los pone emocionalmente débiles o reactivos, y es la gente que tiene una mentalidad frágil. Hay otros que han desarrollado una mentalidad robusta, que son las personas que reciben golpes y que en lugar de crecer y mejorar y volverse fuertes, solo se endurecen. No crecen, no mejoran, sino que solo se van cerrando y endureciendo. Entonces, parte de trabajar a otro nivel, mi resiliencia, es desarrollar una mentalidad antifrágil. ¿Y antifrágil qué es? Es que a pesar de que están los extremos de la rigidez, de todo, de ser muy conservador, de tener todo muy seguro, o el otro extremo que es el caos y la agresividad, yo aprendo a manejarme en el centro. Y es cuando yo soy antifrágil, empiezo a tener más claridad de cómo irme adaptando a los cambios, cómo voy innovando, cómo soy más flexible, y es donde voy generando ese flow para avanzar en la vida. Una persona antifrágil sabe que las circunstancias nunca van a ser perfectas, pero mi actitud sí, porque nosotros no tenemos control de las circunstancias, pero sí tengo control de mi actitud de cómo voy a responder a esas circunstancias. Una persona antifrágil va a buscar siempre soluciones y no problemas. En cambio, las personas frágiles se vuelven parte del problema en lugar de buscar siempre la solución. Las personas que tienen una mentalidad antifrágil siempre saben que la vida tiene una parte injusta y se trata entonces de que yo la acepte y pueda avanzar. Una persona antifrágil, no importa los elementos externos estresantes que puedan generar desorden, incertidumbre, caos e imprevistos, lo que provoca todo esto en la vida de una persona que tiene una mentalidad antifrágil, que es resiliente, es que se vuelve más competitivo ante el cambio, y esto yo lo veo a nivel de emprendedores, a nivel de empresas, cuando desarrollan los líderes una mentalidad antifrágil, todos esos retos, toda esa incertidumbre los vuelve más competitivos, se benefician de las crisis mejorando tras ellas y siempre están en esa mejora continua, como el ejemplo que les ponía de los Navy SEALs, que el único día fácil fue ayer.
O sea, cada día se están preparando y cada nuevo reto los hace mejores, los hace que se vuelvan una persona óptima porque van avanzando en medio de incertidumbre, en medio de caos, en medio de todo lo que esté sucediendo. Porque ellos son los que saben cómo van a responder y siempre tienen control de cómo responden. Hay un trastorno psicológico que sucede después de un trauma o de personas que han estado expuestas a un accidente, a un secuestro, a una enfermedad, a la guerra, y es lo que se llama trastorno de estrés postraumático. Y hay muchas personas que lo han desarrollado después de estar enfrente de una situación muy difícil. Pero hay personas que han estado expuestas a lo mismo, a una guerra, a un accidente, a un secuestro, a una enfermedad muy fuerte, y en lugar de desarrollar este trastorno, desarrollan otro, que en inglés las siglas son PTG, pero que significa crecimiento postraumático. Entonces vemos cómo dos personas son expuestas al mismo escenario, a una guerra dura, a un accidente, a un secuestro o a una enfermedad que sea muy fuerte, y unas se quedan con un trauma postraumático, digamos, después del suceso, y otros, en lugar de quedarse ahí, crecieron. Pero ¿qué sucedió? Tiene que ver mucho con la actitud interna y con este tema de ser resilientes. Y hay muchos ejemplos en la historia, por eso es que vale la pena uno leer libros de personas que han sido resilientes. Y como decía el autor de Juan Salvador Gaviota, no existe ningún problema que no aporte simultáneamente un don. Siempre en medio de las crisis hay oportunidades, siempre hay bendiciones disfrazadas. No importa lo que ustedes estén viviendo, uno debe estar siempre con el ojo abierto porque va a haber una oportunidad o una bendición disfrazada en medio de lo que estemos viviendo. Y ahí es donde uno crece. Es como el ejemplo del bambú. El bambú, cuando lo siembran, se tarda 5 años en desarrollar las raíces. Pero cuando crece, puede aguantar, en 10 días crece 30 metros, perdón, en 30 días crece 10 metros y puede aguantar tormentas, puede aguantar vientos. Ahora, ¿qué lo hizo fuerte? El desarrollo de sus raíces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre poder enfrentar una situación difícil y salir más fuerte, el crecer, el poder avanzar? Son nuestras raíces. Y las raíces, ¿saben qué son? Nuestros valores y nuestros principios. Esos no deberían de ser negociables. Cuando yo tengo claridad de mis principios y valores, eso me reafirma y no importa lo que venga, yo me voy a poder volver a levantar. Ahí entra también nuestras creencias, nuestra mentalidad y entra también nuestra fe espiritual. Yo no me voy a meter aquí a la religión de nadie, pero ahí depende mucho en dónde esté puesta nuestra fe espiritual, lo que nos va a arraigar para poder aguantar y volverlo a levantarnos. Esa es una persona resiliente. Y es donde uno pasa de ser una persona reactiva a empezar a ser una persona más proactiva. La proactividad está muy conectada con el tema de ser resiliente. Y es cuando uno empieza a funcionar como un termostato. Si ustedes ven cómo funciona el termostato para el aire acondicionado en un salón. De repente es un salón para 40 personas. Entonces dice, bueno, queremos que la temperatura ambiente sea de 22 grados. Entran 10 personas, ¿qué hace el termostato? Mide la temperatura y si ve que empezó a subir la temperatura, empezó a dar calor, el termostato rápido regula y empieza a lanzar más aire. Si entran 30 personas, vuelve a regular otra vez y lanza más aire para mantener esa temperatura. Cuando nos volvemos resilientes, nosotros llevamos el clima por dentro. Nosotros somos los que regulamos cómo vamos a responder a lo que esté pasando afuera. No importa lo que pase afuera. Yo siempre llevo ese termostato interno que me va a regular mis emociones y cómo voy a responder a lo que está sucediendo. Víctor Frank, a mí me encanta ponerlo de ejemplo siempre que hablo de este tema de proactividad y de resiliencia, y les recomiendo esta joya de libro que todos deberíamos de leer, aún los jóvenes en los colegios e institutos deberían de ponernos a leer este libro, El hombre en busca de sentido. Él fue un psiquiatra judío que sobrevivió a 3 campos de concentración nazis. Él perdió a toda su familia, incluyendo a su esposa, que le hicieron abortar en un campo de concentración. Pero él fue el que acuñó la palabra proactividad. Y es esa libertad de elegir mi actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida. O sea, ¿cómo voy a responder?
Él decía, los soldados nazis me pueden torturar, me pueden hacer lo que quieran, pero no me pueden robar una libertad que es elegir cómo responderles. Y ahí es donde, cuando yo me vuelvo una persona antifrágil, una persona resiliente, voy desarrollando también este tema de la proactividad, que es, aunque vengan muchos estímulos a mi vida, yo siempre tengo un espacio que debo desarrollar que se llama elección. Y dependa cómo yo elija responder, puedo convertir una experiencia negativa en positiva o viceversa. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar esta perspectiva de ser resiliente, de ser antifrágil, empiezo a ser más proactivo, dejo de ser reactivo, como les decía que ahora lo vemos en la calle, lo vemos en todos los lugares, la gente anda reactiva y empiezo a ser una persona proactiva, siempre eligiendo cómo responder a las circunstancias, no importa lo que me esté sucediendo. Quiero que vean este ejemplo de una persona resiliente, una persona antifrágil, Chad Imas. Chad Imas es un conferencista internacional, él da más de 200 conferencias al año y ha podido inspirar a más de 5 millones de personas. Pero él no era conferencista, él tenía un negocio con su esposa que instalaban sistemas de riego y también jardines en las casas, les iba muy bien, un negocio próspero y tenían una granja de fin de semana y un fin de semana que se fueron a su granja, él andaba con su tractor apilando pacas de heno en el granero y de repente el tractor se trabó cuando él levantó una paca de heno, él se bajó a ver qué pasaba con el tractor y la paca de heno se desprendió y le cayó encima. Se lo llevaron de emergencia al hospital, le lograron salvar la vida, pero la paca de heno le quebró la espalda. Él quedó cuadrapléjico, él solo puede mover los antebrazos y las manos, pero del cuello para abajo no puede mover nada. Dice que él en la cama del hospital se llenó de temor porque pensó y le dio incertidumbre ahora cómo iba a sacar adelante a su esposa y a sus 2 hijos. Pero un amigo que llegó a visitarlo, que son de esos amigos que le llevan luz a uno y esperanza, le dijo, no te preocupes, te vas a volver un conferencista porque vas a tener una historia que contar. Empezá tu rehabilitación y cuando ya te sientas listo, yo te apoyo para que empeces tu carrera de conferencista. Eso le dio ánimo, empezó un proceso bien duro de rehabilitación y cuando ya se sintió con fuerzas, le habló al amigo, el amigo llegó a la casa y le dijo, tenés que hacer un reto que llame la atención para poder empezar a captar empresas y empezar a dar conferencias. Se les ocurrió un pequeño reto que era atravesarse en bicicleta desde Utah hasta Las Vegas. Son más o menos 850 kilómetros, solo que él pedaleando con las manos. Los primeros 2 días lo acompañó el amigo, al tercer día ya iba él solo, él paraba en la noche y en el hotel que se quedaba llamaba al amigo y le decía, mira, yo no sé para qué estoy haciendo esto, ya no aguanto los brazos, estoy cansado. El amigo le decía, acordate de tu por qué, que era su esposa y sus hijos. Esto va a funcionar, Dios, y le colgaba. Bueno, la prensa se enteró que este hombre venía haciendo ese reto y se prepararon para recibirlo en Las Vegas. Y cuando él llegó a Las Vegas, pues fue un momento bien emotivo. Estaba ahí la familia, amigos y los canales de televisión y la prensa. La noticia salió en los periódicos a la semana y a la semana recibió la llamada del gerente general de una empresa pidiéndole que fuera a dar una conferencia para inspirar a sus empleados. Fue su primera conferencia. Como les digo, él da 200 conferencias al año. Aquí está parte de su porqué, su esposa y sus 3 hijos. Ellos querían adoptar una niña antes del accidente, no lo pudieron hacer. Después del accidente retomaron el sueño y su hija, que es su princesa, él constantemente habla de ella en su Facebook, es de Guatemala. Ellos adoptaron a una niña de Guatemala y siempre están hablando de su princesa y su princesa. Pero ahí está parte de su porqué, qué es lo que a él lo mueve. Él viaja solo, se tarda 2 horas en vestirse, le gana a muchas mujeres de aquí. Pero los amigos que han viajado con él dicen que él siempre tiene una actitud positiva, a pesar de que hay días que no se quiere levantar. Pero a él lo levanta su porqué, su propósito, que aunque sea una vida que él pueda inspirar, valió la pena. Lo entrevistaron en un podcast y al final le hicieron una pregunta bien retadora, bien difícil. Y le dijo el entrevistador, Chad, tú quisieras volver a ser un hombre normal. Y Chad le dijo, pues yo le pido a Dios todos los días poderme parar de esa silla de ruedas, poder abrazar a mi esposa, poder cargar a mis hijos. Pero le dijo, lo que esta situación, este accidente hizo en nuestras vidas como familia, nos unió, nos hizo más fuertes. Y la cantidad de vidas que yo he podido inspirar con mi historia, prefiero seguir así. Entonces ahí vemos un ejemplo de una persona resiliente
que tomó decisiones, que en lugar de quedarse reactivo, de quedarse como una víctima, él ha sido una persona proactiva que está inspirando a otros a salir adelante. Y les quiero poner mi ejemplo de cosas que yo tuve que aprender. Ahí sí que no solo con teoría ni solo con libros, sino que lo tuve que aprender en la práctica del tema de resiliencia. Esa es la foto de mi familia. Ahí está mi esposa, están mis 4 hijos. Mi hija ya tiene 29 años. Mi hijo que está sentado en la orilla acaba de cumplir 25. Gabriel que tiene 23, el de lentes. Y David ya tiene 16. Esta foto fue para la Navidad del 2012. Yo no sabía que en el 2013 iba a recibir un golpe muy duro y mi vida iba a cambiar repentinamente. El 9 de junio, que era el cumpleaños de mi hijo Josué, era un domingo, habíamos ido a la iglesia y después íbamos a ir a almorzar con mis suegros para celebrar el cumpleaños de Josué. Cuando yo recibo la llamada más dura, me llamaron del ICS que mi esposa acababa de fallecer. Mi esposa estuvo 2 meses en el intensivo en un hospital privado. Ahí le pegaron un hongo en los pulmones y le desarrollaron fibrosis pulmonar. Yo la tuve que sacar del hospital porque la cuenta se disparó y hubo mucha presión del hospital para que yo sacara a mi esposa. La logré trasladar al ICS y en el ICS me dijeron la verdad de que le habían desarrollado fibrosis pulmonar. Lucharon 10 días por salvarla, pero su corazón ya no aguantó. Y el 9 de junio yo recibí el golpe más duro después de 21 años de casado. Claudia había sido mi única novia, el amor de mi vida. Perder a la mujer que yo había amado toda mi vida, después de un golpe duro. Yo estoy aquí parado porque Dios me dio la fuerza para seguir adelante. Pero ¿saben qué? Yo ya venía recibiendo un pequeño entrenamiento de resiliencia sin saberlo. Y cuando Claudia murió, a los 2 días del entierro, yo dije, bueno, que mis hijos se vayan al colegio, que mi hija se vaya a trabajar, yo me voy a regresar a dormir. Gracias a Dios no lo hice eso. Ahí fue cuando yo empecé a tomar decisiones y esas pequeñas decisiones me empezaron a ayudar a salir adelante cada día. Y me propuse, bueno, mis principales porqués eran ellos 4 y entonces yo dije, bueno, yo voy a tratar de cuidarlos como hubiera querido mi esposa que yo los cuidara y fue donde me empecé a levantar temprano, preparar loncheras, desayunos, sacarlos a estudiar a su trabajo y yo irme a trabajar, regresar a ver tareas. Y ahí fue donde yo empecé a agarrar fuerza en este proceso de duelo. Pero poco a poco las situaciones también siguen cambiando y es donde uno tiene que seguir tomando decisiones y tiene que seguir respondiendo a lo que la vida le lanza. Ahí está la foto de mi familia con mis papás, mi hermana, mis sobrinos, mis hijos. Pero también hace casi 9 años, 8 años y medio, recibimos otro golpe. A mi papá le diagnosticaron Alzheimer y es una enfermedad bien dura, es un duelo en vida. Y fue un proceso bien duro verlo irse perdiendo y perdiendo y que ya no nos reconociera, que ya no reconociera a mi mamá y que poco a poco se iba apagando. Mi papá ya cumplió 3 años de haber fallecido y nos tocó nuevamente responder, ¿verdad? Responder a lo que nos estaba lanzando la vida. Mi mamá es una mujer resiliente y yo sé que está conectada el día de hoy acá y uno va aprendiendo de ellos, porque mi papá también fue un hombre resiliente. Mi mamá hace 10 años, perdón, hace 12 años tuvo cáncer, sobrevivió a ese cáncer de mama y precisamente cuando estuvimos empezando en la pandemia en el 2020, le vuelven a diagnosticar cáncer nuevamente y ha sido un ejemplo ella para nosotros de una guerrera, de una mujer resiliente y son las situaciones en las que uno nuevamente tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo. Por eso les digo que la vida es un entrenamiento constante y es lo que a mí me ha servido para aprender a responder a cada situación y es cuando uno lo que aprendió en esto le sirve para el siguiente nivel y para el siguiente nivel. Entonces yo les quería contar parte de mi vida porque yo no sabía que era resiliente y todavía me falta mucho, pero he ido poco a poco entrenando ese músculo. Y yo agarré esta frase como mía, que realmente ser fuerte es una decisión. Y no voy a ser fuerte cuando venga un golpe grande. Uno empieza a ser fuerte con pequeñas decisiones que va haciendo todos los días. Y poco a poco uno va avanzando y donde uno va aprendiendo todavía más de resiliencia es cuando uno pone su dolor a disposición de los demás. Y a mí me sucedió que nosotros damos un taller con otro amigo que se llama Organízate de acuerdo a tu personalidad. Y de una radio aquí en Guatemala nos habían pedido apoyo para recaudar fondos en el 2013
Nos reunimos el 22 de febrero y se planificó un evento grande y que todas las entradas de ese taller se iban a donar para recaudar fondos para esta radio. Y el evento lo programaron 19 de junio. Yo no sabía todo lo que a mí me iba a suceder en esos meses y el evento era 10 días después de la muerte de Claudia. Miren, yo no quería ir. Yo, como lo iba a dar con otro amigo, le dije, mira, yo estoy en duelo, yo no quiero pararme en un escenario, más que ponía ejemplos de Claudia. Entonces él me dijo, lo voy a dar yo solo. Y el evento era a las 6 de la tarde, pero en la mañana yo recibí un mensaje de una amiga de mi esposa que ni sabía lo que a mí me estaba pasando y decía el mensaje por WhatsApp, Dios va a usar tu historia para su gloria. Cuando yo vi ese mensaje, yo dije, esto es una broma y tomé la decisión nuevamente de ser fuerte y le dije a mi amigo, voy a ir. Miren, llegamos al evento, habían 400 entradas vendidas, estaba lleno el auditorio Ilumina y bueno, empezamos a dar el taller, yo empecé a dar la primera parte, mi socio dio la segunda parte y yo terminé dando las herramientas para administración del tiempo, pero como estábamos hablando del tiempo, yo terminé diferente y les dije, valoren su tiempo, porque ustedes no saben hasta cuándo tienen tiempo o hasta cuándo van a tener a la persona que tienen a la par. Yo les mencioné a mi esposa, les dije, y mi esposa falleció hace 10 días. Cuando yo dije eso, el salón se congeló. Se me quedaron viendo y mi socio había preparado un homenaje para Claudia, pasaron un video con imágenes de ella, entonces fue algo muy emocional para todos. Y bueno, terminamos el evento y cuando yo estaba guardando mi computadora en el escenario, se subió un hombre a la tarima y se me acercó y me dijo, yo a usted no lo conozco, yo escuché el anuncio en la radio, por eso me inscribí a este taller y yo sé que me va a servir mucho para mi negocio, pero le quiero contar que yo venía con la idea de abandonar a mi esposa y a mis hijos. Pero con lo que usted dijo al final, ya me arrepentí y les voy a pedir perdón, pero no me quería ir sin darle un abrazo, me dijo. Y me abrazó y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Ahí fue cuando yo empecé a ver que cuando uno empieza a desarrollar este músculo de la resiliencia, uno se vuelve empático con la necesidad de los demás y es donde uno pone a disposición su dolor, sus cicatrices para que también otros puedan ir aprendiendo y creciendo. Y ahí es donde hay un arte japonés muy interesante, perdón, que se llama Kintsugi. Y lo descubrieron hace algunos siglos que un emperador chino se le quebró un jarrón y era un jarrón muy valioso, él se molestó, pero una de las sirvientas que tenían le dijo, yo conozco a un hombre japonés que puede reparar ese jarrón. Y este hombre japonés pegó el jarrón, pero lo pegó con polvo de oro. Y eso fascinó al emperador y desde ahí se empezó a desarrollar un arte que se llama Kintsugi, que cualquier artículo de cerámica que se quiebra lo pegan con polvo de oro. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que a pesar de que se ven las rajaduras, se vuelven piezas de colección más valiosas. Y nuestra vida es así. Todos aquí tenemos algún tipo de cicatriz, todos. Algunos tenemos más que otros, pero uno no debe tener temor de presentar sus cicatrices y de poder, con lo que uno ha vivido, poder enseñar a otros. Y ahí es donde uno sigue desarrollando este músculo de la resiliencia con esas cicatrices de oro, que lo que uno ha vivido, de cómo uno ha podido responder a una situación, le puede servir a otra persona y a otra. Entonces, imagínense si nosotros nos proponemos, con lo que estamos aprendiendo, poder ayudar a otros, cuántas personas podemos desarrollar y que vayan creciendo en el tema de resiliencia. Y ahí es donde uno, en lugar de escoger culpar a la vida, culpar a Dios, culpar a las situaciones, uno siempre le está buscando un aprendizaje y es donde vamos avanzando y vamos renaciendo. Por eso es que el pasado no lo podemos cambiar, pero sí tenemos la opción de aprender de él, que es donde yo asumo responsabilidad. Y realmente resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad de florecer ante la adversidad. No importa lo que suceda en mi vida, yo sigo floreciendo y sigo dando fruto en medio de lo que esté pasando. Entonces, quiero dejarles a ustedes 9 formas de aumentar nuestra resiliencia y de cómo la podemos ir desarrollando. Son 9 formas prácticas. La primera, que lo vimos en una masterclass hace 3, 4 semanas, es que yo debo tomar responsabilidad de mi vida y de qué voy a hacer con el pasado que me ha tocado vivir. Hay pasado que no fue mi culpa, no fue mi responsabilidad,
pero sí tengo la responsabilidad de que qué voy a hacer con ese pasado, cómo lo puedo usar como aprendizaje, cómo lo puedo usar para hacerme más resiliente y más fuerte. Y es donde yo asumo responsabilidad de este presente que estoy viviendo. Lo segundo es que yo tengo que aceptar que el cambio va a ser algo imprescindible en mi vida. Siempre van a haber cambios. La diferencia es cómo yo me adapto a esos cambios. Tercero, no tengo que tener miedo de tomar decisiones. La mayoría de personas evaden, niegan y no toman la decisión que tienen que tomar por difícil que sea. En cambio, si yo quiero ser resiliente, ahí sí que como decimos en Guatemala, tengo que enfrentar el toro por los cuernos. Hay que tomar la decisión y aunque tenga miedo, hagámoslo con miedo, pero tomemos la decisión porque eso nos va a ir haciendo más fuertes. 4, hay que establecer pequeñas metas que sean alcanzables. Por eso muchos de ustedes han escuchado algo que es un día a la vez. Y sí, partamos un gran reto, una situación complicada, pártanla en mini metas. Un día a la vez. Yo lo hago hasta con el tráfico. Si yo tengo que manejar, yo vivo en zona 11 y tengo que manejar hasta zona 10 o zona 15, lo voy partiendo en mini metas volantes. El trébol, mi primera meta, el Tecunumán en la zona 9, mi segunda meta, el obelisco, la tercera meta, y así voy partiendo, entonces ya no siento tan largo. Entonces la vida igual, si tienen ustedes una situación financiera complicada, una deuda muy grande, pártanla en pedazos. No se enfoquen en la deuda grande. Si tienen una situación emocional complicada, bueno, ¿qué puedo trabajar hoy? ¿Qué puedo ganarme hoy? ¿Cómo puedo conectarme mejor con mi hijo hoy? ¿Cómo puedo empezar a restaurar la relación con mi pareja el día de hoy? O sea, pártalo en pedazos y eso a uno lo va haciendo resiliente, un día a la vez. 5, no hay que tomarse una crisis como algo que no se va a superar. Todas las crisis se van a superar, pero va a depender de mi perspectiva y de cómo yo vaya respondiendo, si yo alargo esa crisis o si la voy acortando. En la medida que tomo responsabilidad de cómo respondo, es donde yo voy haciendo esa crisis más corta. Cultivar una visión positiva de nosotros. Y ahí es donde, ¿qué plan tenemos para construirnos nosotros? Y debe ser un plan diario, no solo un libro que yo lea, no solo una conferencia, no, debe ser un plan. Y hablando de cultivar una visión positiva de ustedes, yo les recomiendo un ejercicio. Hoy en la noche, tomen una hoja de papel y escriban 10 cosas positivas que tienen ustedes. Y no va a ser para alimentar el ego, no, es para que nos valoremos, para que veamos cuánta cosa positiva que muchas veces tenemos ahí dormidas. Tenemos fortalezas y talentos y recursos dormidos, pero es para que nos veamos de otra manera, porque muchas veces nosotros nos vemos de menos y sentimos que las personas nos ven de menos, pero es por nuestra perspectiva de nosotros. Hay que aprender a valorarnos. 7, autodescubrirnos. Hagan un viaje de autodescubrimiento. Y aquí les recomiendo, empiecen a llevar un diario. Empiecen a llevar un diario personal. Escriban sus pensamientos todos los días. Eso les va a servir mucho para desarrollar su inteligencia emocional. Les va a ayudar mucho para tomar más autoconciencia, para desarrollar la conciencia plena, para conocerse mejor. Y cuando uno escribe las cosas que le preocupan, saben que al escribir un problema, uno también puede identificar, bueno, de qué tengo control y de qué no tengo control. Y es donde nos vamos autodescubriendo que muchas veces nos estamos cargando de cosas que ni siquiera tenemos control, pero hay que aprender a conocernos. 8, hay que mantener las cosas en perspectiva. A veces las sacamos de dimensión y por eso es que uno tiene que aprender a allá dejar de consumir tanta noticia falsa, tanta noticia negativa. Ya traten de cambiar esos hábitos, hagan un detox de todas las noticias y de todas las cosas negativas, aún de las personas con las que se juntan, porque muchas veces solo estamos con personas que son negativas, que están quejando. Uno debe aprender a mantener la cosa en perspectiva. Sí está difícil, está retadora, pero tampoco hay que sacarlo de dimensión. Y la última, que para mí es mi favorita y es la que a mí me ha ayudado en lo personal más a desarrollar el tema de resiliencia, es la gratitud. Cuando uno practica la gratitud, ustedes no pueden estar preocupados y agradecidos al mismo tiempo. No pueden estar enojados y agradecidos al mismo tiempo. No pueden tener temor y gratitud al mismo tiempo. Entonces, cuando uno empieza a practicar la gratitud todos los días, al empezar el día, a la mitad del día y al terminar su día, uno se empieza a enfocar en lo que tiene y no en lo que le hace falta.
Saben que escuchaba a un neurocientífico hace poco, la gratitud tiene un montón de beneficios, regula nuestras emociones, nos detona más energía, ayuda a detonar flow, nos ayuda a estar más presentes, pero estaban diciendo que también la gratitud rejuvenece el cerebro, que ya lo midieron científicamente. Entonces, para mí es una de las formas más prácticas de desarrollar la resiliencia, porque a pesar de lo que yo esté viviendo, si yo cada día puedo buscar una cosa por qué estar agradecido, van a ver que mi perspectiva y mi forma de responder a la vida cambia. Y es donde yo voy entrenando mi mente para ver lo bueno en cada situación. Entonces, aquí tenemos 9 cosas para que podamos desarrollar este músculo de la resiliencia. Ahora, para terminar de amarrar esto, y de ahí les quiero dejar algo para que ustedes vacíen su mochila emocional, 6 cosas para vaciar su mochila emocional. Un papá le estaba enseñando de resiliencia a su mamá y, perdón, a su hija, y se la llevó a la cocina y le dijo, te voy a enseñar cómo es una persona resiliente. Agarró una olla con agua, la puso sobre una estufa, metió un pedazo de zanahoria y un huevo dentro del agua, prendió la estufa para que empezara a hervir el agua. Y cuando empezó a hervir el agua, ¿qué pasó con el huevo? El huevo se puso duro. Entonces le dijo, así son las personas que ante la adversidad, muchas veces en lugar de volverse fuertes, se endurecen, no se vuelven fuertes. ¿Qué pasó con la zanahoria? La zanahoria se aguadó. Entonces le dijo, hay otro grupo de personas que ante la adversidad, en lugar de ser fuertes, se vuelven más débiles, porque no responden como deberían responder, no se han preparado. Ahora te voy a mostrar una persona resiliente. Entonces se fueron a la cafetera, a la percoladora, agarró café molido, lo puso en el filtro, le echó agua a la cafetera, la prendió, empezó a hervir el agua y pasó por el café molido y salió un delicioso café. Entonces le dijo, una persona resiliente es como el café, que a pesar del calor del agua, cambió el entorno del agua. Una persona resiliente no solo va a ser una persona que va a vivir una vida más plena, no solo va a ser una persona que va a responder mejor a la vida, para cambiando su entorno, para afectando su entorno. Y ahí es donde la pregunta que nos debemos hacer con lo que hemos aprendido hasta el momento es, ¿cómo está mi nivel de resiliencia? ¿Cómo está mi nivel de resiliencia? ¿Realmente la estoy desarrollando de manera intencional o no? Entonces vamos a ver, para terminar, 6 cosas que debemos sacar de nuestra mochila emocional. Y solo antes les quiero anunciar esta página que tenemos en Facebook, se llama Crece Todo Lo Que Puedas y es gratuita, ahí todas las semanas subimos artículos, resúmenes de libros o recomendaciones de libros, conferencias que pueden ver para seguir creciendo, se llama Crece Todo Lo Que Puedas, ahí pueden accesar. También tenemos un listado de difusión por WhatsApp en el que yo semanalmente mando de 2 a 3 mensajes para que ustedes se sigan inspirando, sigan creciendo, se sigan retando. Es un listado de difusión, lo reciben de manera individual. Y los lunes mando una conferencia de la plataforma TED. Ayer mandé una sobre cómo enfrentar el miedo y cómo desarrollar nuestra pasión a pesar del miedo. Y mando de inteligencia emocional, de mentalidad, de los temas que nos ayuden a crecer. Los que quieran pertenecer a este listado solo me mandan su WhatsApp y los agregamos con mucho gusto. Y hablando de todo esto que hemos estado hablando, algo que tenemos que tomar responsabilidad es de desarrollar nuestra mentalidad. Porque para esta nueva era necesitamos una nueva mentalidad y desarrollarla. Y para esto tenemos que pasar de ser una persona como un martillo que solo le va a dar siempre al clavo a una navaja suiza que va desarrollando distintas habilidades y puede servir para distintos escenarios. Y para esto, desde el año pasado desarrollamos un programa que se llama Maximus. Y este programa es un programa para desarrollar nuestra mentalidad. Y aquí vemos a través de 8 módulos cómo trabajar y detonar el potencial de nuestra mentalidad. Y vamos a ver 9 tipos de mentalidades, como las que ven ahí en la pantalla. La mentalidad pro, para pasar de ser un amateur o un aficionado a ser un pro, cómo pasar de una mentalidad fija o estática a una mentalidad de crecimiento, dejar de ser reactivos teniendo una mentalidad proactiva, cómo ser más enfocados teniendo una mentalidad de francotirador, cómo tener una mentalidad antifrágil, que ya lo aprendimos el día de hoy, cómo dejar de tener una mentalidad de escasez y pasar a una mentalidad de abundancia, cómo dejar de medirnos por tiempo y empezar a tener una mentalidad de juego infinito, de esa mejora continua, cómo aprender a manejar los obstáculos con una mentalidad guerrera. Y lo que amarra todas nuestras mentalidades es un estilo de vida con una mentalidad de eterno aprendiz.
Entonces son 8 módulos que son muy retadores en los que aprendemos estas 9 mentalidades. Dura 8 semanas el programa. Es una sesión semanal de 45 a 60 minutos. Y complementariamente les mandamos un material para que ustedes lean y ante todo que lo puedan aplicar durante la semana. Es un programa que es 20% conocimiento, 80% práctica. Entonces vamos a tener 2 opciones. Una que arrancamos el lunes 27 de junio a las 7 de la noche para los que se quieran inscribir, hora de Guatemala. Y la inversión es de $170 para los que están afuera o 1,300 quetzales para las 8 semanas. O la otra opción, que algunos ya la han tomado, es que les mandamos todo grabado, los 8 módulos en video, el material para cada módulo y ustedes ya van a su ritmo. Solo que esta opción estamos incluyendo 3 sesiones de coaching de 1 a 1 conmigo que tienen un valor de 1,800 quetzales. O sea que el programa completo costaría 3,500, pero tenemos una oferta especial de 2,500 quetzales o $325 para que ustedes trabajen y desarrollen estas 9 mentalidades. Entonces ahí están, para los que quieran más información, pues me pueden escribir al final. Ahora vamos a terminar viendo cómo está nuestra mochila emocional, porque algo que necesitamos para poder renacer y para poder ser resilientes es poder trabajar también esta mochila emocional que a veces llevamos con demasiado peso. Y cuando uno va a hacer una expedición, siempre le recomienda que vaya liviano, que realmente lleve lo esencial y lo necesario, pero a veces llevamos cosas que ni nos van a servir, ¿verdad? Y ahí es donde uno aprende. Cuando uno hace una expedición, a mí me tocó hacer un retiro extremo hace 3 meses y ahí me di cuenta que llevaba cosas de más porque el peso realmente, ya después de 2 horas de caminar, ya uno decía, ¿para qué traigo tanta cosa en mi mochila? Pero así vamos en la vida, también llenos de muchas cosas en nuestra mochila emocional. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver 6 cosas que debemos sacar de nuestra mochila emocional. La primera es que ya no tenemos que permitir que nuestra vida gire alrededor de la opinión de los demás. Esta es la causa número 1 de estrés. Entonces, ya no dejemos que la opinión de los demás sea lo que dicte cómo voy a vivir mi vida. Cada quien debe vivir su vida y debe ser responsable, pero no dejemos que la opinión de otros esté dictando y ponga un peso de qué voy a hacer, qué voy a dejar de hacer, cómo voy a vivir a mi vida. Entonces ya saquemos de nuestra mochila emocional la opinión de los demás. Hay que recibir consejo, es bueno recibir un feedback, una retroalimentación para poder mejorar, pero no vivamos a merced de la opinión de los demás. La segunda cosa es que no podemos llevar temores en nuestra mochila. Miren, el temor cuando uno lo estudia realmente son mentiras que nos hemos creído, que hemos construido en nuestra mente y el temor nos paraliza, nos roba de muchas oportunidades. Y ya está medido que el 80% de lo que más tememos nunca sucede. Entonces, ¿cómo enfrentamos el temor? Tomando acción, tomando decisiones. Entonces, no hay que permitir que el temor se apodere de nosotros y que nos dé un peso en nuestra mochila emocional. Entonces, hay que sacarlo también. Tercero, los fracasos. Pero el fracaso como tal no es malo. El fracaso es un gran maestro. Cuando se vuelve un peso muerto en nuestra mochila es cuando yo no le saco el aprendizaje al fracaso. Entonces, fallé en algo, cometí un error, fracasé, ¿qué aprendizaje le saco? Ahí vale la pena, pero si no, solo puse un peso muerto en mi mochila que no me va a permitir avanzar. La cuarta cosa son círculos abiertos en nuestra vida. ¿Cuántos círculos abiertos tenemos emocional con alguna persona que ya debemos cerrar ese círculo? Con algún socio, con algo que sucedió en nuestra vida? Cerremos esos círculos, tomémonos el tiempo de decir, yo tengo que cerrar ese círculo porque esos círculos abiertos nos roban enfoque, nos roban energía y nos desgastan emocionalmente. Entonces es otra cosa que no podemos llevar en nuestra mochila. Ya lo que nos va a ayudar es la sexta cosa, que es el ego. Aprender a manejar el ego. Nosotros no podemos llevar ego en nuestra mochila. El ego es exceso de confianza. El ego nubla el entendimiento. Cuando nos llenamos de ego, ya no escuchamos a nadie. Entonces, yo no puedo permitir que el ego vaya en mi mochila. Y saben que el ego se alimenta del temor y de la zona de confort. Entonces, ahí es donde yo tengo que aprender a manejar mis temores. Y cuando yo me reto a salir de la zona de confort, desarrollo la humildad para no permitir que el ego me esté robando oportunidades. Y lo último, para sacar de mi mochila, es la falta de perdón.
No me puedo permitir en mi vida falta de perdón. El perdón es una decisión, no es una emoción. Y cuando yo aprendo a practicar el perdón, yo me libero. Y miren, el perdón hay que aplicarlo en 3 áreas. Primero, hay que aprender a perdonarnos nosotros. Cuando uno falla, las personas lo perdonan, Dios lo perdona, pero uno se juzga muy fuerte, se reprocha. Entonces, hay que aprender a perdonarnos. Segundo, hay que tener la humildad de que si yo le fallé a alguien, hay que ir y pedirle perdón, porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de pedirle perdón a esa persona. Y tercero, si a nosotros nos fallaron, perdonen a la persona, decidan perdonar a esa persona. Tal vez la otra persona no va a cambiar, o tal vez ya ni está en este mundo, pero el decidir perdonar a esa persona a mí me libera. Y eso hace que yo quite ese peso emocional de mi mochila y yo pueda avanzar mucho mejor en la vida. Entonces, para terminar de amarrar todo esto, quiero que conozcan a esta mujer que va a amarrar. Es una mujer resiliente, es una mujer antifrágil y es una mujer que ha podido vaciar su mochila. Entonces, disfruten el video. Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de 2 formas, perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos 3 coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las 2, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos 2 opciones. Vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas, que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible, ¿no?, que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y en cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas, como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola Irene, mi nombre es Elena y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende, porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no?, cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien, pero a mí la adversidad me ha enseñado pues a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro,
pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo. Te quiero dejar unas preguntas para terminar. La primera es, ¿cómo está nuestra salud mental y emocional? ¿Cómo está tu salud mental y emocional? ¿Realmente estás tomando responsabilidad de esa parte, de desarrollarla, de trabajarla? ¿Eres frágil? ¿Eres una persona robusta o eres una persona antifrágil? Hoy aprendimos lo que es eso. ¿Cómo está nuestro nivel de resiliencia? ¿Realmente lo estamos desarrollando? ¿Estamos trabajando diariamente en esto? Y por último, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es nuestro plan en los próximos meses, en los próximos años? ¿Cuál es mi plan de vida para seguir creciendo, hacerme fuerte, adaptarme a las adversidades, a los cambios que vengan? Porque van a venir y vienen todavía más este año. Puede ser que la otra semana cambie todo y es donde uno debe desarrollar un plan de cómo va a responder y cómo va a ir reaccionando a cada situación. Y quiero terminar con esta frase: no eres lo que logras, sino lo que superas. Y es con el ejemplo que vimos del video de esta mujer española, de Dolores, y las historias que yo les conté. Y ese es el reto. Por eso quería yo dar esta masterclass, para que nos animemos, para que nos inspiremos, pero que también salgamos retados a decir, bueno, yo debo asumir responsabilidad de cómo desarrollar mi resiliencia, cómo desarrollar esta mentalidad antifrágil, cómo cambio mi perspectiva de la vida, y en lugar de estarme quejando, a pesar de lo que esté viviendo, yo puedo empezar a desarrollar este músculo y también poder inspirar a otros. Espero haber cumplido la meta, que era agregarle más valor a la vida de ustedes. Muchas gracias por haberme prestado su atención